¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de un ensayo que considero realmente imprescindible y que trata de uno de los temas más interesantes y más espinoso de nuestra triste actualidad, que es la cultura de la cancelación. Antes de empezar, os dejo por aquí mis redes sociales, como siempre, y en la cajita de la descripción tenéis toda la información de todo lo que hago. No queda nada más que decir, vamos a empezar ya con el show de la literatura. ¡Pa! ¡Pa, pa, 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 pa! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. El libro del cual vamos a hablar es el libro de una autora bastante conocida, bastante buena. Tiene otro libro que es Los Argonautas, también tiene creo que novelas. Pero hoy vamos a hablar de un ensayo. Y se trata de Sobre la libertad, 4 cantos de restricción y cuidados de Maggie Nelson. En esta preciosa edición que me gusta mucho de Anagrama, de su colección de argumentos. Es un libraco grande y que tiene casi 400 páginas, 398 páginas contando bibliografía, todas estas cuestiones interesantes. También al final os dejaré un pequeño fragmento para que os hagáis una idea de qué es lo que trata este libro, sobre todo un fragmento de la introducción al mismo que ella hace. Este libro tiene 4 partes, tal como pone aquí en el subtítulo. 4 cantos que tienen que ver con la libertad. La libertad en diferentes ámbitos. En el arte, en la sexualidad, la libertad en las drogas o mediante el uso de las drogas o sobre el uso de las drogas, y la libertad que tiene que ver con el cambio climático, con el ecologismo, etc, etc, etc. ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Por qué es tan interesante que todos y todas leáis este maravilloso ensayo? ¿Por qué? Porque no se trata de explicarte qué es bueno o no. Ella se hace la pregunta de ¿dónde está el límite? ¿Vale? Es decir, ¿cuándo debemos dejar de restringir y debemos cuidar? Y el cuidar se refiere a preservar, a apoyar, amar. ¿Cuándo la restricción da paso al cuidado? Y también nos dice la autora, y se ve a lo largo del ensayo, que siempre es y ahora pondremos ejemplos, que siempre es una frontera difusa y que muchas veces incluso aquellos que buscan el bien son los que más daño hacen. Aquellos que buscan el bien mediante la restricción son los que menos cuidado dan. Por lo tanto, tenemos que tener un balance. Tenemos que balancear nuestra cultura de la restricción y aumentar, y esa es la conclusión que yo saco, nuestra cultura de los cuidados. Convencer mediante el amor, la amabilidad, mediante el cariño y no mediante la posibilidad de restringir las libertades o mediante el ataque o mediante la prohibición, ¿vale? Y la censura, que también habla de ello. Esto no quiere decir que no haya cosas que sean o que deban ser prohibidas o censurables, claro que sí. Pero sí que debemos de mirarlas con esta doble óptica. Con la óptica de la restricción y con la óptica del cuidado. ¿Qué es lo mejor para poder salir ganando en esa situación? Para convencer a aquel que no está convencido o para intentar modificar la realidad. ¿Qué es mejor? ¿Restringir o cuidar? Después de haber hecho este análisis, llegaremos a una conclusión, que pueden ser válida tanto la restricción, en un momento dado habrá que restringir, por ejemplo, leyes antitabaco, leyes que tengan que ver con llevar el coche, etc. Todo esto no son cuidados, son restricciones, son prohibiciones. Nos lo prohíben, nos lo prohibimos para intentar mejorar la salud general de la sociedad, ¿no? Pasa lo mismo con el azúcar, que se debería de tener más restricciones, donde se aplica, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, lo podemos ver, solo se aplica el cuidado en ese sentido, es decir, solo recomendaciones
La verdad es que bastante flojas, baratas, el lobby de la alimentación es muy fuerte, por lo tanto impide que haya cualquier tipo de restricción mucho más severa, que a pesar de que sea un golpe para nosotros, o para nuestros paladares en este caso, sí que mejoraría la salud general de la población, por un ejemplo, ¿no? Entonces, ella utiliza estos 4 temas, el arte, porque han sido muy polémicos, ¿no? El arte, pues la sexualidad, el cambio climático y las drogas, para explicarnos sus dudas, sus aciertos, sus preguntas sobre estos temas utilizando estas 2 variables, la restricción y el cuidado. Por ejemplo, en cuanto al arte, ella pone muchos ejemplos de escultores que pusieron en un espacio público una escultura que representaba pues la colonización de los anglosajones, en este caso los norteamericanos, y la barbarie que hicieron con los nativos americanos, ¿no? Claro, hubo muchas críticas al escultor en particular, que no me acuerdo el nombre, de nativos americanos, que sintieron que esa mirada o esa óptica que representaba la escultura era colonizadora, ¿no? Y que pidieron que se retirase esa estatua del ámbito público, ¿no? Y que fuese, algunos pedían incluso que fuese destruida. En este caso el artista aceptó, ¿no? Aceptó y entendió perfectamente cuáles eran las críticas, sobre todo aquellas críticas que estuvieron fundamentadas en argumentos. Y aceptó incluso destruirla, y donó dinero a varias causas y tal, ¿no? Pero la pregunta es esa: ¿hasta cuándo debemos censurar o por qué debemos restringir el acceso al arte, la creación de arte? ¿Cuál es el límite de la restricción y cuándo debemos cuidar, ¿no?, el arte? ¿Cuándo debemos dejar que se exprese el artista con cierta libertad? La Maggie Nelson en este caso creo que está más por el lado del cuidado, sobre todo con aquellas obras de arte o con aquellos artistas que entienden que en lo, ¿cómo decirlo?, en lo oscuro del ser humano se puede sacar algo de interpretación artística, ¿no? Se puede sacar algo de creación artística. Por lo tanto, un artista debe sondear los límites que impone la sociedad, morales y éticos, para intentar subvertirlos de alguna manera, porque un arte que se mantenga pues en los cauces del statu quo realmente no motiva, no emociona. Puede ser simplemente bello, y no entendiendo la belleza como algo filosófico, sino bello a la vista, estético, pero que no cambie ni modifique ninguna pauta, ni social, ni psicológica, ni artística, ni sea vanguardia de nada, ¿no? Entonces, aquí en el arte, si entendemos que el arte debe romper algunos esquemas para poder ser una obra de arte, ¿no?, para poder ser una creación artística, pues la restricción sí que se debe aplicar muchísimo menos que en otros casos, en otros ámbitos, ¿no? Entonces ella nos explica con muchísimos ejemplos en esta parte, por ejemplo, cómo ese balance a veces es muy difuso, a veces es equivocado. Pone muchos ejemplos de otros autores y autoras, tanto de artistas está muy bien documentado. Esto es un trabajo de años, ella misma lo dice. Y de hacerse muchas preguntas. La verdad es que me gusta porque es taxativa cuando tiene que serlo, pero el resto sí que nos ayuda a nosotros mismos mediante sus propias reflexiones a reflexionar y a preguntarnos cosas, tanto las que ella se pregunta como las que nosotros podemos preguntarnos al leer sus palabras, al leer su texto. En la segunda parte pasa lo mismo con la sexualidad. La segunda parte pues se pregunta sobre todo sobre el movimiento queer, el movimiento trans, sobre aquellas personas que estuvieron en la oscuridad de la normativización, encerradas en aquello que se denominaba no normativo, ¿no? Y que muchas abrazaron los conceptos con los cuales se les atacaba. Otras buscaban la restricción para que esos conceptos no se utilizasen nunca más, y pues también deambula y pone diferentes ejemplos
sobre todo de las décadas de los 80, 90, finales de los 70 en Estados Unidos, con el problema, por ejemplo, del SIDA, y que la comunidad LGTBI tuvo muchos problemas, estuvo muy estigmatizada por esas cuestiones, y como incluso dentro de la propia comunidad el debate estaba arduo y a flor de piel, ¿no? En muchas ocasiones. Es interesante porque también nos habla de las restricciones, hasta dónde puede llegar en la sexualidad, poniendo unos ejemplos tan bizarros y utilizando a Preciado como uno de sus interlocutores, poniéndonos ejemplos tan, a mí me han parecido un poquito bizarros, de gente que abogaba por incluso la libertad sexual de poder pillar el SIDA, ¿no? De no utilizar ningún tipo de anticonceptivo para protegerse de la enfermedad, sino que ellos tenían la libertad máxima de incluso hacer el amor como quisiesen, cuando quisiesen, donde quisiesen, aunque tuviesen el peligro de pillar el SIDA, ¿no? Esto no es que deseen pillar el SIDA, sino entendamos, ¿no? el proceso de la libertad, ¿no? Es decir, no debería de haber restricciones en la sexualidad que pudiesen defendernos del mal, porque toda libertad conlleva un riesgo, ¿vale? Y esto es cierto, esto es así. El tercer apartado, que es el de las drogas, también se pregunta sobre el uso de las mismas, no solo ya recreativo, sino el uso en el arte, en el trabajo. También es un poquito autobiográfico en muchas partes este libro, es muy interesante porque ella también habla de sus experiencias tanto en el sexo como con las drogas. Ella, mientras estaba escribiendo este libro, ha tenido un hijo o una hija, no me acuerdo, creo que un hijo. Entonces también se pregunta sobre qué debería de enseñarle, cómo debería de hablarle de estos temas, si restringirle el acceso a los mismos o cuidarle, es decir, acompañarle, explicarle perfectamente, dejarle una vía libre para que él mismo pueda sentir, vibrar, pensar, reflexionar con estos temas, equivocarse, que es muy importante, ¿no? Ella también explica, tenemos que equivocarnos muchas veces para comprender las cosas, y el cuidado de las otras personas deben hacer que esas equivocaciones no sean fatales, ¿no? Que no lleguemos al extremo de terminar con nuestra vida o de hundirla, ¿no? en el pozo de la desesperación y la depresión. El tema de las drogas pues también bascula en lo mismo, en la restricción y el cuidado de las mismas, cómo tratarlas, cómo usarlas, si realmente ayudan o no. Es un trabajazo esto, es un ensayo espectacular, y con estos 4 temas, y ahora iremos al cambio climático, con estos 4 temas abarca y nos presenta una reflexión filosófica que es un camino que empieza, pero que no tiene final. Aún no está finalizado. Es donde debemos empezar. Este es uno de los ladrillos que debemos realmente leer para poder empezar los cimientos de nuestra casa teórica para un futuro mucho mejor. Para realmente plantearnos un futuro mucho más libre. ¿Vale? Y que bascule entre el cuidado y la restricción de una forma mucho más, no diría objetiva porque no se puede, mucho más... sí, cuidado, mucho más balanceada, menos aguerrida, más templada. Tenemos que pararnos, tenemos que dejar de pisar el acelerador y parar para poder ver el mundo y analizarlo de manera correcta, o por lo menos intentar darle un poco más de humanidad y huir de este Moloch, de este Leviatán económico capitalista que nos está engullendo, haciendo que dejemos de ser seres humanos para ser simplemente máquinas productivas. El último canto es sobre el cambio climático. En esta ocasión la restricción y el cuidado ya sabemos por dónde vienen. Por ejemplo, la prohibición de los coches diésel, la prohibición de X emisiones, de X materiales, la aplicación de otras cuestiones para poder ser mucho más eficientes energéticamente, etc, etc, etc. También en cuanto a nuestros cambios de hábitos para poder ser mucho más eficientes ecológicamente, ¿no? Para intentar modificar nuestros comportamientos para dejar de derrochar tanto, reciclar mejor, etc. Esta es la cuestión, sobre todo lo que nos afecta a nosotros. ¿Cómo modificamos
nosotros que somos engranajes en el sistema económico, cómo nosotros podemos llegar a modificar este sistema económico para que sea mucho más ecológico, o por lo menos más humano ecológico, ¿no? Que deje de fijarse tanto en la acumulación y que se fije más en la conservación de lo que ya tenemos. Los ejemplos que pone son bastante interesantes y sobre todo nos da una pista, y esto siempre aparece: los que están en contra muchas veces, a veces realmente pueden tener razón. Pueden tener razón, y esto tenemos que tenerlo claro. No es que debamos aceptar todo tipo de argumentos, pero sí que debemos hacer una cosa, y en este libro queda patente, ¿no? Ella lo dice, creo que incluso en la introducción. Hay que escuchar, ¿vale? Hay que escuchar a la otra persona, aunque sus argumentos no sean válidos, o sean espurios, o incluso sean insultantes, hay que dejar que hable. Porque es entonces cuando nos daremos cuenta si realmente tiene razón de sus miedos, de sus fanatismos, de sus fobias, de sus filias, y quizá podamos restringir o cuidar, ¿no? Aquellas ideas que sean realmente o que van en contra de los derechos humanos deberían restringirse, pero aquellas ideas que plantean caminos diferentes desde otro punto de vista, o que incluso sean erróneos pero abran una puerta para poder entablar un debate, creo que sí, y ella también, yo creo que lo piensa, deberían de ser cuidadas, ¿no? Y eso pasa con el cambio climático, que a veces aquellas personas que están, por ejemplo, en el campo, que no están en áreas urbanas, aquellos que están en contra de algunos de estas prohibiciones o estas restricciones que se imponen, quizá, si los escuchamos atentamente, tengan su parte de razón. Quizá ellos vean algo que nosotros no estamos o no somos capaces de ver. Y por lo tanto, escucharles aunque sea, dejarles hablar, dejarles entrar en lo que vendría a ser la plaza pública del debate, siempre que sea obviamente con respeto y que se respeten al ser humano en su complejidad, creo que puede ayudar a alcanzar ese mundo más libre, lleno de cuidados y con muchas menos restricciones. Porque se trata de eso, no nos olvidemos, se trata de ser más libres. Y la restricción sí que tiene que ver con la libertad, sí que es parte de la libertad, pero debemos de entender que es un grado. Al fin y al cabo debemos de elegir a mayor restricción y menor cuidado, menos libertad. A menor restricción y más cuidado, yo creo, y la autora creo que también lo tiene, y esa sería la conclusión, habrá muchísima más libertad. En definitiva, y antes de leer el fragmento, esto es un libro monumental, os digo, es la primera piedra del camino que pondremos para poder, junto a otros libros, hay unos cuantos que también empiezan ya a huir de esquemas del pasado, pero que no significa no utilizarlos, no aprender de ellos, no saber que eran y son y siguen siendo fructíferos hoy día, pero sí que hay que plantearse un mundo nuevo basándose en el que tenemos hoy, ¿no? Hay que intentar vislumbrar nuevas mecánicas, nuevos procesos, nuevas ideas partiendo del presente y no fijándose tanto en las que funcionaron o no funcionaron en el pasado. Sí hay que tener un retrovisor al pasado, sí que hay que aprender, pero creo que debemos de poner los pies en la tierra y mirar el futuro y decir, vale, tenemos este sistema, tenemos este presente, tenemos este estado, tenemos estas políticas, ¿qué podemos hacer para conseguir una libertad con muchos más cuidados y muchas menos restricciones? Y ahora, acabado la resina, que os espero que os haya gustado, pues os voy a leer un poquito de la introducción, ¿vale? Para que por lo menos, donde aparece el tema del libro, que yo lo tengo aquí apuntado para que veáis, tengo subrayadas cosas ya desde la introducción, pero aquí, yo no sé si se verá, pone tema del libro, mi letra es fantásticamente fatal. Así que bueno, os voy a leer así para que os hagáis una ideica y ala. Vamos, en la introducción se habla de, bueno, aquí aparece en cada capítulo aparece los subcapítulos. Yo os voy a leer el de no sigas leyendo si quieres hablar de libertad. Hacía ya tiempo que quería escribir un libro sobre la libertad. Llevaba queriendo escribir este libro al menos desde que el tema surgió como subtexto inesperado en otro libro que escribí sobre el arte y la crueldad.
Me puse a escribir sobre la crueldad solo para descubrir, ante mi sorpresa, que la libertad se colaba por las grietas de la asfixiante celda de la crueldad en forma de luz y aire. Cuando la crueldad me dejó agotada, pasé directamente a la libertad. Comencé leyendo ¿Qué es la libertad?, de Hannah Arendt, y me puse a acumular bibliografía. Pero no tardé mucho en desviarme del tema, y acabé escribiendo un libro sobre los cuidados. Hubo quien pensó que el libro sobre los cuidados era también un libro sobre la libertad, cosa que me resultó gratificante, pues yo creía lo mismo. Durante un tiempo me dije que el libro sobre la libertad quizá ya no era necesario, al menos no un libro mío, y quizá de nadie más. ¿Se le ocurre alguna palabra más vacía, imprecisa o utilizada como arma? Antes me preocupaba la libertad, pero ahora me preocupa sobre todo el amor, me dijo un amigo. Libertad parece una palabra en clave corrupta y vacía para nombrar la guerra, una exportación comercial, algo que un patriarca puede conceder o rescindir, me escribió otro amigo. Es una palabra que puede significar cualquier cosa, dijo otro. A menudo estaba de acuerdo. ¿Por qué no empezar por un valor menos problemático, evidentemente oportuno y noble como la obligación, la ayuda mutua, la coexistencia, la resiliencia, la sostenibilidad, o lo que Manolo Callaghan ha denominado convivencia insubordinada? ¿Por qué no reconocer que el prolongado papel estelar de la libertad podría estar tocando a su fin, y que una permanente obsesión con ella podría reflejar una pulsión de muerte? Tu libertad me está matando, reza la pancarta de unos manifestantes en mitad de una pandemia. Tu salud no es más importante que mi libertad, responden los gritos de otros que no llevan mascarilla. Y sin embargo, era incapaz de dejarlo. El problema reside en parte en la propia palabra, cuyo significado no acaba de ser evidente ni compartido por todos. De hecho, funciona más como la palabra Dios en el sentido de que, cuando la utilizamos, nunca sabemos realmente con seguridad de qué estamos hablando exactamente, ni de si estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la libertad negativa, de la libertad positiva, de la libertad anarquista, de la libertad marxista, de la libertad abolicionista, de la libertad libertaria, de la libertad del colonizador blanco, de la libertad descolonizadora, de la libertad neoliberal, de la libertad zapatista, de la libertad espiritual. Todo lo cual nos lleva a la famosa proclama de Ludwig Wittgenstein: el significado de una palabra es su uso. Pensé en esta formulación el otro día cuando en el campus de mi universidad pasé junto a una mesa en la que una pancarta decía: «Parece aquí si quiere hablar de libertad». «Caramba, si me paro», me dije. Así que me paré y le pregunté a un joven blanco, posiblemente un estudiante, de qué tipo de libertad quería hablar. Me miró de arriba abajo y acto seguido dijo, lentamente y con un asomo de amenaza y de inseguridad: «Ya sabe, de la libertad de toda la vida». Entonces me fijé en que vendía chapas de 3 categorías: salvemos al feto, explotemos las libertades y sí al derecho a las armas. Como deja claro la obra de Wittgenstein, que el significado de una palabra sea su uso no es motivo de parálisis ni de lamentaciones. Por el contrario, puede ser una incitación a averiguar qué juego del lenguaje se está utilizando. Este es el enfoque que he asumido en este libro, en el que la libertad actúa como un billete de tren reutilizable, marcado o perforado por las muchas estaciones, manos o recipientes por los que pasa. Tomo prestada esta metáfora de Wayne Kostenbaum, que en una ocasión la utilizó para describir la manera en que una palabra o un grupo de palabras permuta. En la obra de Gertrude Stein, lo que la palabra significa no es asunto tuyo, escribe Kostenbaum, pero sí es asunto tuyo, sin duda, a dónde viaja la palabra. Pues, sean cuales sean las confusiones que provoca hablar de la libertad, esencialmente no difieren de los malentendidos a los que nos arriesgamos al hablar de cualquier otra cosa. Y hemos de hablar de las cosas, aunque y sobre todo si, tal como lo expresó George Oppen, uno ya no está seguro de las palabras. Y con esto termino la lectura de este fragmento. Dejo este librito aquí, que se quede ahí, que os recomiendo encarecidamente, Sobre la libertad, de Maggie Nelson. 4 cantos sobre restricción y cuidados. Yo solo os puedo mandar miles de besitos y abracitos con mucho cuidado y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en siguientes vídeos. Chao, chao.